el video de hoy es acerca de React versión 19.1, específicamente la versión en español de Aprende React, inicio rápido. Bienvenido a la documentación de React. Esta página te dará una introducción a un 80% de los conceptos de React que usarás a diario. Aprenderás cómo crear y anidar componentes, cómo añadir marcado y estilos, cómo mostrar datos, cómo renderizar condicionales y listas, cómo responder a eventos y actualizar la pantalla, cómo compartir datos entre componentes. Crear y anidar componentes. Las aplicaciones de React están hechas a partir de componentes. Un componente es una pieza de UI, siglas en inglés de interfaz de usuario, que tiene su propia lógica y apariencia. Un componente puede ser tan pequeño como un botón o tan grande como toda una página. Los componentes de React son funciones de JavaScript. Aquí vemos un ejemplo, una función de nombre myButton y que regresa markup. Ahora que has declarado myButton, puedes anidarlo en otro componente. Dentro del div está myButton. Nota que myButton empieza con mayúscula. Así es como sabes que es un componente. Los nombres de los componentes de React siempre deben comenzar con mayúscula, mientras que las etiquetas HTML deben estar en minúsculas. Aquí tenemos la función myButton y aquí tenemos otra función que se llama myApp y aquí podemos ver el resultado. Podemos cambiar código. La página se actualiza automáticamente. Botón vacío. Las palabras clave export default especifican el componente principal en el archivo. Si no estás familiarizado con alguna parte de la sintaxis de JavaScript, MDN y JavaScript Info tienen magníficas referencias. javascript.info. Escribir marcado con JSX. La sintaxis de marcado que viste arriba se llama JSX. Es totalmente opcional, pero la mayoría de los proyectos de React usan JSX por la comodidad que ofrece. Todas las herramientas que recomendamos para el desarrollo local son compatibles con JSX sin ningún tipo de configuración. JSX es más estricto que HTML. Tienes que cerrar etiquetas como BR. Tu componente tampoco puede devolver múltiples etiquetas de JSX. Debes envolverlas en un padre compartido como un elemento div o en un envoltorio vacío. Y podemos ver el ejemplo de un envoltorio vacío. Si tienes mucho HTML que convertir a JSX, puedes utilizar un convertidor en línea. Añadir estilos. En React especificas una clase de CSS con className. Funciona de la misma forma que el atributo class de HTML.
Luego escribes las reglas CSS para esa clase en un archivo CSS aparte. React no prescribe cómo debes añadir tus archivos CSS. En el caso más simple, añades una etiqueta link a tu HTML. Si utilizas una herramienta de construcción o un framework, consulta su documentación para saber cómo añadir un archivo CSS a tu proyecto. Mostrar datos. JSX te permite poner marcado dentro de JavaScript. Las llaves te permiten escapar de nuevo hacia JavaScript de forma tal que puedas incrustar una variable de tu código y mostrársela al usuario. Por ejemplo, esto mostrará user.name. También puedes escaparte hacia JavaScript en los atributos JSX, pero tienes que utilizar llaves en lugar de comillas. Por ejemplo, class name, símbolo igual, entre comillas avatar, pasa la cadena avatar, como la clase CSS, pero src, signo igual, llaves, user.makeURL, lee el valor de la variable de JavaScript user.makeURL y luego pasa el valor como el atributo src. Puedes también poner expresiones más complejas dentro de las llaves, por ejemplo, concatenación de cadenas. Por ejemplo, si cambiamos la línea 10, en el ejemplo de arriba, style, llaves, llaves, no es una sintaxis especial, sino un objeto dentro de las llaves de JSX de style. Objeto. Puedes utilizar el atributo style cuando tus estilos dependen de variables de JavaScript. Renderizado condicional. En React no hay una sintaxis especial para escribir condicionales. En cambio, usarás las mismas técnicas que usas al escribir código regular de JavaScript. Por ejemplo, puedes usar una sentencia if para incluir JSX condicionalmente. Si prefieres un código más compacto, puedes utilizar el operador condicional. A diferencia de if, funciona dentro de JSX. Cuando no necesites la rama else, puedes también usar la sintaxis lógica ampersand ampersand, más breve.
Todos estos enfoques también funcionan para especificar atributos condicionalmente. Si no estás familiarizado con toda esta sintaxis de JavaScript, puedes comenzar por usar siempre if-else. Renderizado de listas. Dependerás de funcionalidades de JavaScript, como los bucles for y la función map de los arreglos para renderizar listas de componentes. Por ejemplo, digamos que tienes un arreglo de productos. Arreglo, keto, item, id. Dentro de tu componente, utiliza la función map para transformar el arreglo de productos en un arreglo de elementos LI. Nota que LI tiene un atributo key. Para cada elemento en una lista, debes pasar una cadena o número que identifique ese elemento de forma única entre sus hermanos. Usualmente, una llave debe provenir de tus datos, como un ID de una base de datos. React dependerá de tus llaves para entender qué ha ocurrido y luego insertas, eliminas o reordenas los elementos. Responder a eventos. Puedes responder a eventos declarando funciones controladoras de eventos dentro de tus componentes. Nota que onClick, signo igual, llaves, handleClick, no tienen paréntesis al final. No llames a la función controladora de evento, solamente necesitas pasarla hacia abajo. React llamará a tu controlador de evento cuando el usuario haga clic en el botón. Actualizar la pantalla. A menudo querrás que tu componente recuerde alguna información y la muestre. Por ejemplo, quizás quieras contar el número de veces que hiciste clic en un botón. Para lograrlo, añade estado a tu componente. Primero, importa useState de React. Ahora puedes declarar una variable de estado dentro de tu componente. Obtendrás dos cosas de useState, el estado actual, count, y la función que te permite actualizarlo, setCount. Puedes nombrarlos de cualquier forma, pero la convención es llamarlos algo como algo set algo. La primera vez que se muestra el botón, count será 0 porque pasaste 0 a useState. Cuando quieras cambiar el estado, llama a setCount y pásale el nuevo valor. Al hacer clic en este botón, se incrementará el contador. React llamará de nuevo a la función del componente. Esta vez, count será 1, luego será 2
y así sucesivamente. Si renderizas el mismo componente varias veces, cada uno obtendrá su propio estado. Intenta hacer clic independientemente en cada botón. Nota que cada botón recuerda su propio estado count y que no afecta a otros botones. Las funciones que comienzan con use se llaman hooks. UseState es un hook nativo dentro de React. Puedes encontrar otros hooks nativos en la referencia de la API de React. También puedes escribir tus propios hooks mediante la combinación de otros existentes. Los hooks son más restrictivos que las funciones regulares. Solo puedes llamar a los hooks en el primer nivel de tu componente u otros hooks. Si quieres utilizar useState en una condicional o en un bucle, trae un nuevo componente y ponlo ahí. Compartir datos entre componentes. En el ejemplo anterior, cada MyButton tenía su propio count independiente. Cuando hiciste clic en cada botón, solo el count del botón en que hiciste clic cambiaba. Inicialmente, cada estado count de MyButton es 0. El primer MyButton actualiza su count a 1. Sin embargo, a menudo necesitas que los componentes compartan datos y se actualicen siempre en conjunto. Para hacer que ambos componentes MyButton muestren el mismo count y se actualicen juntos, necesitas mover el estado de los botones individuales hacia arriba, al componente más cercano que los contiene a todos. En este ejemplo es MyApp. Inicialmente el estado count en MyApp es 0 y se pasa hacia abajo a los dos hijos. Al hacer clic MyApp actualiza su estado count a 1 y se lo pasa hacia abajo a ambos hijos. Ahora, cuando haces clic en cualquiera de los botones, count en MyApp cambiará, lo que causará que cambien ambos count en MyButton. Aquí está cómo puedes expresarlo con código. Primero mueve el estado hacia arriba desde MyButton hacia MyApp. Aquí hacia arriba. Luego pasa el estado hacia abajo, desde MyApp hacia cada MyButton, junto con la función compartida para controlar el evento de clic. Puedes pasar la información a MyButton usando las llaves de JSX, de la misma forma como lo hiciste anteriormente con las etiquetas nativas IMG. La información que pasas hacia abajo
se llaman props. Ahora el componente MyApp contiene el estado count y el controlador de eventos handleClick y pasa ambos hacia abajo como props a cada uno de los botones. Finalmente, cambia MyButton para que lea las props que le pasaste desde el componente padre. Cuando haces clic en el botón, el controlador onClick se dispara. A la prop onClick de cada botón se le asignó la función handleClick dentro de MyApp, de forma que el código dentro de ella se ejecuta. Ese código llama a setCount, count más 1, que incrementa la variable de estado count. El nuevo valor de count se pasa como prop a cada botón y así todos muestran el nuevo valor. Esto se llama levantar el estado. Al mover el estado hacia arriba, lo compartimos entre componentes. Ejemplo, contadores que se actualizan juntos. Próximos pasos. En este punto ya conoces los elementos básicos de cómo escribir código en React. Prueba el tutorial para ponerlos en práctica y construir tu primera mini aplicación de React. Gracias por su atención. Continuaremos en el próximo video.